Dios nos permite una mañana muy refrescante, ¿no? Para poder venir aquí y escuchar también así la palabra. Solamente porque Jesucristo vive en nuestros corazones, Él trae a cada uno de los hermanos para que así también puedan escuchar la palabra. Después del campamento, muchos hermanos han llegado con un corazón muy alegre, dando gracias hacia el Señor. Y así también como el siervo nos decían, que seamos felices. Ser felices en todo momento, muy importante para nuestra vida, para nuestro corazón. Agradecidos porque Jesucristo ha dado su vida por nosotros y nos ha dado la salvación. Vamos a comenzar alabando del himnario bautista. Vamos a cantar el himno número 444. Himno 444, comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo
yo voy. Hemos sido comprados con su sangre, la cual derramó en el Calvario, para darnos la salvación y vida eterna, para poder poner esa sangre en nuestros corazones y presentarnos ante Dios con un corazón justo, santo y perfecto, y de esa manera entrar en el reino de los cielos. Pero más aún en este tiempo, ¿no?, donde se necesita que el Evangelio sea llevado a todo rincón y el Evangelio sea predicado hacia las naciones. Es un tiempo muy hermoso para poder llevar este Evangelio de que Jesucristo murió por nuestros pecados. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 284. Himno 284, la historia de Cristo diremos. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz. Nos quitó, alejó nuestra oscuridad, Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantad, un tono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo, diremos, y hallamos en el favor, y hallamos en el favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe toda oración, con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz.
Por Jesucristo hemos sido redimidos, comprados por esa sangre preciosa la cual derramó por nosotros en el Calvario. Ha sufrido gran situación por nuestros pecados, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, nuestras enfermedades. Por eso, con un corazón alegre y feliz, podemos recibir a Él, podemos estar junto con Él, avanzando por el Evangelio y llevando el Evangelio hacia las naciones. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 275. Himno 275, lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y ese amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar, y todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Ese amor que Jesucristo nos ha dado, el cual tuvo hacia nosotros, por amor a nosotros es que vino a este mundo a derramar su sangre preciosa. Pasó tantas situaciones, pero por nosotros, para darnos la salvación. Por su sangre preciosa, por la voluntad misma que Dios ha permitido, es que nosotros podemos presentarnos ante Él con un corazón justo, santo y perfecto. También así saludamos a los hermanos que nos sintonizan mediante las redes sociales, mediante Facebook, YouTube, colocando, ¿no?, en el link el Misión Buenas Nuevas, Bolivia, La Paz, también pueden escuchar la prédica
la cual se está realizando en este momento. Y también mediante la Radio Jerusalén, la emisora que siempre está contigo las 24 horas, podemos escuchar también el Evangelio. Y también de diferentes pastores que están alrededor del mundo, los cuales también traen esa palabra hacia nosotros. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 458. Himno 458, junto a la cruz. Junto a la cruz murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro cristal. Fue apagada por Cristo mi sed, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz del Señor, allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Toda gloria y toda honra es para el Señor. Por eso aquí están sus hijos alabando y adorando hacia Él. Por esa sangre la cual derramó Jesucristo por nuestros pecados. Solo por Él es que sus hijos nos encontramos escuchando su Evangelio. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 211. Himno 211, tal como soy. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero.
aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Por esa sangre preciosa la cual derramó Jesucristo por nuestros pecados, podemos decir, heme aquí. Como esta alabanza que dice, ¿no? Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. El Cordero de Dios que nos quitó nuestros pecados es Jesucristo. Por Él es que estamos también aquí, reconociendo en todo momento, en cualquier situación la cual estemos pasando, solo a Él. Y Él trabaja y Él hace las cosas. Solamente podemos descansar en Él, tener la paz, la felicidad, la tranquilidad y ese amor incondicional el cual Él nos quiere dar. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 216. Himno 216, es Jesús mi amante guía. Si Jesús es quien me guía, ¿cómo más podré temer? Dudaré de su porfía, si mi herencia en Él tendré. Tierna paz en Él ya gozo, suyo soy ya por la fe. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. Es Jesús mi amante guía, mi esperanza, mi solaz. Mi consuelo es en el día y en la noche grata paz. Mi poder en la flaqueza, mi maná, mi libertad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es Jesús mi amante guía,
de mi ser consolación, de lo que antes carecía, Él me imparte en profusión. En la gloria me promete divina seguridad. Él será mi brazo fuerte. Tu amor, por tu misericordia, tú nos permites una mañana preciosa. Gracias, Señor, porque pudimos abrir nuestros ojos. ¿Cuántas personas hoy no pudieron levantarse, Señor, porque fueron llamadas, pero ellos cómo regresaron a ti, Señor? Por eso te agradecemos, Señor, porque aunque somos faltos, aunque tenemos mucho defecto, mucho error, pero nos diste la gracia de oír tu palabra, de meditar en ella y de creer en ella. Por eso en esta mañana te alabamos, Señor, porque somos salvos, somos justos, santos, perfectos, no porque tengamos alguna buena condición, alguna buena capacidad, sino por la gracia, por la misericordia. También te agradecemos, Padre Santo, porque pudimos participar al campamento mundial en Sucre. Hubieron bastantes situaciones, dificultades, pero Padre, tú siempre estabas con nosotros por la promesa. Hace más de 60 años diste la promesa a tu siervo: pídeme por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, Señor. Hasta hoy tu siervo camina con esa promesa. Podemos ver gran trabajo, Señor. Gracias, Dios, porque muchas veces no hay esperanza, no hay camino, pero recordando la promesa, conectando con el corazón tuyo, hoy podemos tener gozo, alegría, saber que más de 600 jóvenes en Sucre no solamente participaron como voluntarios, sino pudieron oír, escuchar y creer en el Santo Evangelio. Son salvos, son justos, ellos son la esperanza de Bolivia, Señor. Tal vez hay situaciones a nivel gubernamental, hay situaciones en las familias, hay situaciones laborales de pareja, con los hijos, pero Padre, estás tú con nosotros por la promesa. Vamos a ver gran trabajo. También hoy, Señor, háblanos a través de tu siervo, que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón y nos haga conectarnos con tu promesa, con tu voluntad. Te alabamos, Padre, te encargamos este culto desde el comienzo hasta el fin. Y hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Y en esta mañana, hermanos, tan especial, ¿sí? Nosotros podemos juntos unir nuestro corazón. Amén, hermanos. Entonces vamos a pasar a la parte de testimonios. También quiero dar la bienvenida. Aquí hay algunos voluntarios que nos están acompañando, están llegando de a poco. Y de verdad, ¿no? Después de este encuentro, pues Dios está trabajando, ¿sí?
Quiero invitar primero a la pastora, ¿sí?, de Colombia, que nos va a compartir su testimonio también. Es una hermana, ¿cierto?, que también justamente aquí la hemos conocido en Bolivia. Adelante, por favor. Buenos días para todos. Quiero leer la promesa que tenemos este año. Está en Mateo 2:3. Dice así, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Nosotros, por la gracia de Dios, pudimos participar al campamento mundial de acá de Bolivia. Es una gracia, ¿no?, muy grande, porque de verdad venir acá a Bolivia desde Colombia es muy costoso. El tiquete es muy costoso, ¿no? Pero Dios nos dio su gracia y pudimos participar. En verdad, ¿no?, yo me siento muy agradecida, ¿no?, muy feliz por estar acá en La Paz, ¿no? Como decía el hermano Rodrigo, yo salí de acá. Por la gracia de Dios me casé con mi esposo en el 2015 y ahora estamos ministrando en la iglesia de Cali, Colombia. Y me siento de verdad muy agradecida, ¿no? Yo cuando estaba en Colombia miraba, ¿no?, así como la publicidad que hacían para el campamento mundial. También escuchaba las situaciones que estaban pasando, ¿no? Y nosotros podíamos también orar con los hermanos para ver, ¿no?, el trabajo de Dios. Algo que a mí en este tiempo, ¿no?, y en este campamento me dejó como muy asombrada es la gran participación de los voluntarios, ¿no? Y de verdad, ¿no?, yo antes de irme a Colombia quiero saber cómo es que, o sea, qué estrategia usaron para conectar, ¿no?, para que tantos jóvenes participen, ¿no? Porque pues allá en Cali es difícil. Los jóvenes son muy así, el carácter del colombiano es muy débil, ¿sí? Se sienten, o sea, si uno los exhorta o los regaña, rápido se sienten y no vuelven, ¿sí? O vuelven después de mucho tiempo, pero son muy su carácter es muy delicado y este tiempo ha sido como difícil para nosotros, esta área, ¿no?, de los jóvenes, pues de los que encontramos. Así se van, no quieren venir a la iglesia, no quieren escuchar, pero estando acá me da esperanza, sí, a mi corazón, estando en el evento me da mucha esperanza, ¿no?, para nosotros, no solamente, ¿no?, recuperar el corazón de los jóvenes que había en Cali, sino también que lleguen jóvenes nuevos, ¿no? Y de verdad me siento muy agradecida, ¿no? En este tiempo, acá está mi nieto, ¿no? Él ha querido venir acá a la iglesia. Y yo siempre oro, ¿no? Oro para que mi hija regrese, ¿no? Pero ella todavía como tiene el corazón así apartado, ¿no? Pero pues yo no pensaba, ¿no? Así que mis dos nietos iban a venir con nosotros acá a la iglesia, ¿no? De todas maneras Dios trabaja, ¿no? Por eso me siento feliz y muy agradecida, ¿no? En este tiempo también allá en Colombia Dios está trabajando de gran manera, ¿no? Porque hay muchas personas, ¿no?, con muchas situaciones de salud, económicas, y que tienen la necesidad de escuchar el evangelio. Entonces nosotros así viajamos, ¿no? Salimos de Cali para poder ir a anunciar el evangelio, ¿no? Entonces la gente me sorprende, ¿no? En este tiempo las personas escuchan de buena gana el evangelio, ¿no? Porque a veces cuando uno va y comparte así como se duermen o como se sienten como obligados, ¿cierto? Pero en este tiempo yo veo, ¿no? Así la gente, ¿no?, escucha de buena gana. Hay muchas personas nuevas que están llegando también a la iglesia de Cali, venezolanos. De verdad, o sea, me da gozo, ¿no? En el evangelio está todo, ¿no? Está la felicidad, está el gozo, está la esperanza, está la fe. Y yo me siento feliz, ¿no? Aunque Cali ha sido como difícil, ¿no?, para nosotros, y ha hecho que el corazón mío con mi esposo se una más, ¿no? Porque son difíciles los hermanos, pero de todos modos nosotros vemos, ¿no?, la gracia, la misericordia, ¿no? Y algo que a mí me cautiva mucho, mucho es el amor de los hermanos, ¿sí? Antes estábamos ministrando en Villavicencio
y luego nos trasladaron a Cali, pero de verdad, ¿no? Yo cuando las hermanas, aunque son difíciles, a veces como que sí, no reaccionan así, ¿no? Cuando ya uno está de este lado, es como más así, tenemos que hallar la gracia también, ¿no? Para que ellos conecten, ¿no? Con el corazón de Dios a través de lo que uno les comparte. Pero algo que a mí me cautiva el corazón es el amor de los hermanos, ¿no? Así como pasando situaciones de salud, yo he podido ver, ¿no? La manifestación del corazón de Dios a través de la iglesia, a través de los hermanos tanto de Villavicencio como de Cali, y cuando voy a Bogotá también, ¿no? Entonces, de verdad, ¿no? Me siento contenta, muy agradecida, ¿no? Y pues así estoy mirando, ¿no? Así como la iglesia está creciendo acá en La Paz, y eso también me hace sentir muy contenta, ¿no? Así como el evangelio, ¿no? Está creciendo, el evangelio está avanzando, como tantos jóvenes nuevos, ya autoridades de allá de Sucre, ¿no? Pudieron como escuchar el evangelio, ¿no? Y bueno, a mí algo que me quedó es que seamos felices, ¿no? Y de verdad, ¿no? Así, no depende, ¿no? De la situación, sino de tener una conexión con Dios para nosotros estar felices. Y de verdad, ¿no? Me siento muy contenta. Nosotros volvemos a Colombia el viernes en la madrugada, ¿no? Y pues aprovecho la oportunidad, ¿no? Para pedir sus oraciones. Mi mamá está muy delicada de salud, ¿no? Ella ya no puede caminar, o sí camina, ¿no? Pero ya no tiene la misma fuerza, no tiene como la misma vitalidad que tenía antes, ¿no? Entonces hemos estado compartiendo, ¿no? Tanto con ella, con toda la familia, de verdad me siento feliz porque también yo tengo mis medios hermanos en Santa Cruz. Hemos llegado a Santa Cruz, hemos podido compartir la palabra con ellos, hemos estado en Sucre, estamos acá en La Paz, y de verdad, ¿no? Lo que nos hace sentir felices y lo que nos da calor es el amor de los hermanos, y de verdad, ¿no? Me siento muy agradecida. También me he podido saludar con todas las hermanas, ¿no? De La Paz, y eso de verdad me llena de mucho gozo, ¿no? Entonces, que podamos avanzar este año, ¿no? Por la promesa de Dios, así tenemos que turbar, ¿no? Así como el corazón de Herodes se turbó, ¿no? Por ¿dónde está ese rey, ¿no? Así tenemos que anunciar el evangelio. Y los invito, ¿no? El próximo año, el 2026, es el campamento mundial allá en Colombia. Entonces ya les extiendo la invitación. Muchas gracias por escucharme. Sí, muchas gracias. Ahora quiero invitar a misionera Minji, quien también es misionera Cielo, ¿sí? Es una misionera que llegó, ¿no? Hace más de 6 meses atrás. Es misionera temporal de Bolivia. Bueno, gracias a Dios, Dios le ha permitido un bonito tiempo acá, y bueno, pues hoy está retornando, ¿no? Ya en el transcurso de estos días estará retornando a Corea, ¿sí? Vamos a recibirla, por favor, con fuertes aplausos. Buenos días a todos. Mi nombre es Minji. Yo hoy voy a ir a Santa Cruz. Mañana voy a regresar a Corea. Sí. Durante este año en Bolivia, fui muy feliz. A veces fue dificultades y tuve momentos de lucha. Gracias. Pero quiero agradecerles por no dejarme atrapada en esas dificultades y por ayudarme a salir
de ellas. Aunque somos de diferentes países y hablamos distintos idiomas y venimos entornos completamente diferentes, pero solo agradezco que solo por el hecho de ser hijo de Dios podamos compartir nuestros corazones y estar unidos. Ahora regreso a Corea. Siempre pensé que yo dirigía mi vida, incluso después de recibir la salvación. Seguía viviendo como si yo fuera la dueña de mi propia vida. Pero, sin embargo, aquí en Bolivia, cuando vivía según mis propios pensamientos, mi corazón estaba lleno de quejas y no encontraba verdadera felicidad. Los momentos en los que fui más feliz fueron aquellos en los que dejé de lado mis propios pensamientos. Aunque no quisiera aceptar el corazón de los demás y compartiendo con ellos. Soy terca y a menudo olvido esta verdad, pero seguiré esforzándome por recordarla. Y en Corea aplicaré lo que aprendí aquí para vivir una vida feliz. Gracias por todo. Gracias. Sí, muchas gracias. Tenemos, ¿no?, las palabras de la misionera temporal Minji. Y bueno, pues agradecemos a Dios. Amén. Oremos también por la misionera, sí, para que tenga un viaje y allá en Corea también se promocione Bolivia. Amén. Y que muchos voluntarios lleguen acá. ¿Quieren que lleguen, sí o no, hermanos? Amén. Muy bien. Bueno, por el tiempo voy a pedir disculpas, algunos testimonios. Entonces voy a invitar al grupo Canto de Esperanza, que nos van a interpretar dos alabanzas. Jesús me enseñó a amar y sé fuerte. Entonces el grupo también, por la gracia de Dios, nos está acompañando este tiempo. También, ¿no?, hace ya un poco más de un año, ¿no?, ellos continuamente están interpretando alabanzas que abren el corazón de los hermanos en los diferentes eventos. Amén, hermanos. Entonces vamos a recibir con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza.
qué dirían? ¿Cómo? No se escucha. Una vez más, si preguntan quién me enseñó a amar, si preguntan a quién vengo a cantar, es la única razón por la que estamos aquí, porque aún por su gracia, su misericordia, de Él podemos también nosotros alabar al Señor. Amén. Y por su gracia también estamos reunidos aquí. Esta alabanza que dice: Jesús me enseñó a amar. Si preguntan quién me enseñó a amar, si preguntan a quién vengo a cantar, a Jesús.
Sí. Sí, sí, gracias. La presentación del grupo Canto de Esperanza. Una vez más vamos a dar fuertes aplausos, por favor. Ahora tenemos una presentación especial. Por el Encuentro Mundial nos están visitando, ¿no?, los jóvenes de Corea del Sur, ¿cierto? Los estudiantes de Lincoln, ¿no? Los hermanos también de la iglesia. Por la gracia de Dios, ellos han estado participando del Encuentro Mundial. También con el grupo de jóvenes de Corea hemos estado realizando el concierto de K-pop. Muchos jóvenes ayer participaron, esto estaba prácticamente lleno. Hoy también, en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, tal vez 2:30 de la tarde, queremos nuevamente realizar esta actividad. ¿Sí, hermanos? Entonces yo quiero pedirles juntos participar y también invitar. Amén, hermanos. Invitar a nuestros familiares. De verdad, un tiempo muy precioso donde los jóvenes pueden aprender y demostrar muchos bailes, mucha cultura, pero también dentro de este programa hay el mensaje de esperanza, ¿sí? Es una gran oportunidad para que muchos jóvenes conozcan el corazón de Dios. ¿Sí, hermanos? Así. Entonces, preparando nuestro corazón, preparando también nuestro tiempo antes de escuchar la palabra, antes de continuar con algunas presentaciones más que tenemos, vamos a recibir con fuertes aplausos. ¿Está bien, hermanos? Ellos van a interpretar una danza. Esta danza se llama Recuérdame, ¿sí? Una danza de Latinoamérica. Entonces, mientras recogen, vamos a también un poquito comentarles, hermanos, que desde el día martes vamos a iniciar el campamento de inglés. ¿Sabían? Entonces el día martes va a llegar el pastor Terry juntamente con una delegación de Estados Unidos. Este campamento lo vamos a realizar en la Universidad Mayor de San Andrés. Los hermanos desean invitar, por favor, no duden en pasar en oficina y en oficina les van a dar toda la información para que ustedes también puedan compartir. Amén, hermanos. Entonces ahora sí, vamos a invitar y vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al grupo Recuérdame del Lincoln School. Fuertes aplausos, por favor. Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, que corre el tiempo, pégate y zumba conmigo con movimiento, con movimiento. La manera en que me ves tu cuerpo tan violento, de la forma en que baila y le pones sentimiento, ese cuerpo que me tiene loco. Conmigo, con movimiento.
la noche es nuestra. Niña, me llamas que lo he de baranda. Quiero bailar hasta que llegue mañana. Rumbear, saltar, hasta el sol rayar. Niña, me llamas que lo he de baranda. Quiero bailar hasta que llegue mañana. Rumbear, saltar, que hoy vas a probar el che 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 che. Gustavo Lima y usted. Niña, me llamas que lo he de baranda. Quiero bailar hasta que llegue mañana. Rumbear, saltar, hasta el sol rayar. Niña, me llamas que lo he de baranda. Quiero bailar hasta que llegue mañana. Rumbear, saltar, que hoy vas a probar el che 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 che. Gustavo Lima y usted sabe bien provocar. Yo no voy a aguantar, no te vas a escapar, corazón. Hoy tú vas a probar che 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 che. Gustavo Lima y usted che 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 che. Gustavo Lima y usted che 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 che. Gustavo Lima y usted che che. Gustavo Lima y usted. Gustavo Lima y usted. Sí, muchas gracias. Una vez más, fuertes aplausos, por favor. ¿Les gustó, cierto? ¿Quieren ver más? Hoy, por eso, hoy en la tarde, a las 2:30, por favor, no ocupen las primeras filas. Vamos a tener concierto de K-pop. Quedan todos cordialmente invitados. ¿Está bien? Vamos a tener muchas presentaciones del grupo de K-pop, aunque cueste.